de análisis. Bien, ya estamos en Pauta de Análisis, 8:35, y nuestra columnista, panelista de miércoles, Paula Walker, periodista, consultora en comunicación estratégica, trabajó también en el gobierno de Michelle Bachelet. Siempre lo digo porque yo creo que esa experiencia, desde lo que uno ve desde los balcones de la moneda, hace toda una diferencia, Paula Walker. Toda una diferencia. Buenos días. Y se va a sumar. Buenos días, ¿cómo estás, Paula? Claudia. Bien, gusto verla. ¿Qué tal, Paula? En cualquier minuto llega Max Colodro, lo vamos a tener aquí también, sentado analista Instalado. político, Acá está su sociólogo sillita. y doctor en filosofía y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está su Sí, sillita que sepa esperándolo. Max que tiene su sillita aquí esperándolo. Oye, Paula, no sé cómo se ve desde las comunicaciones estratégicas, pero tanta confusión, tanto marchar en primera, retroceder, rebobinar, quedarse en punto cero. La moneda ha tenido mucho este juego, lo ha tenido respecto del tema lobby, en declaraciones del presidente, en el tema de las pensiones de gracia. ¿Cómo se lee o cómo lees tú finalmente esta cosa como errática que de pronto entra el gobierno? Porque no son pequeños equívocos sin importancia, como diría Tabuki. No. ¿Sabes lo que pasa? Que es increíble cómo los gobiernos desde acá se ve todo. Yo fui directora de prensa de la presidenta de Chile, Sí. directora de comunicaciones, y yo tenía la ilusión que habían cosas que se podían... Pasaban piola. La Connie se ríe porque en esa época nos tocó muchas veces trabajar juntas en los viajes y qué sé yo. Ella cubría y yo era la directora de prensa. Y realmente desde fuera se ve todo. Como desde fuera se ve todo y la gente además filtra todo, no le ayuda al gobierno porque se ve desordenado. O sea, lo que uno aprecia es un gobierno que dice A, pasan 3 días, después dice B, pasan 4 días y después dice Z. Un presidente que le pide a sus ministros que hagan algo y una de las ministras decide no hacerlo. La ministra La del ministra Interior, Toa. Carolina Toa. Y es muy raro. Lo sobre, que habla sobre de- el registro registrar las El lobby. reuniones bajo la ley de lobby. Porque independiente de la discusión técnica y jurídica, que la hemos escuchado 200 veces, pero las personas que nos están escuchando, si tú tienes un jefe y tu jefe te dice todos para la izquierda Te o todos sugiere, para la derecha. pero te sugiere. No, él es presidente de la República. Claro, pero les dijo que debían evaluar. Sí. y No, lo que hizo no. la ministra Toa evaluar, supongo yo. Pues, y después que No. evaluó, dijo, en mi caso no corresponde No, si el, registrarme presidente, con la ley de si el lobby. presidente de la República, que Dice, es tu jefe, te dice baja línea. todos registren sus reuniones, y el presidente lo que no está diciendo es analicen jurídicamente para tener la razón. Es que esa es otra discusión. Sí. Y ellos se pueden agarrar a puertas cerradas si quieren. Pero hacia las personas que les interesa la política y que siguen estas cosas, la ministra tiene que hacer lo que el presidente le dice. Hay dos versiones acá. O la ministra ver. Carolina Toa tiene mucho poder en la moneda, y lo que muestra con esto también es un empoderamiento, porque ella desde el minuto 1 dijo que ella no veía que acá había un error y que ella conocía perfectamente la ley del lobby y que ella había ido a hacer una exposición a un grupo de empresarios, no a una conversación pierna arriba, ¿ya? Ni con un grupo de interés Ni un específico. grupo de interés, que era lo Eran que es el... 8 grupos de Eso te iba a decir, eran muchos juntos. Lo otro es que se rumorea, ya eso entramos en el plano del rumor, ¿no es cierto?, y del cuchicheo, de que habría una decisión en curso de hacer un cambio de gabinete entre marzo y abril y que por lo tanto la ministra podría salir y de alguna manera ya está actuando, ¿no es cierto?, despojadamente. Son dos versiones que podrían dar, o el mucho poder de Carolina Toa, o que de alguna Carolina Toa ya tomó camino propio. Pero mira, en la política yo aprendí de los 2 gobiernos en los que estuve, que en la política si uno está en un puesto, tienes que actuar ese puesto y de manera coloquial uno dice comer muchos sapos, ¿no? Si ella es la ministra del Interior, no es la presidenta, es la ministra del Interior. Y si tu presidente te dice actúa de determinada manera, tú, aunque estés en desacuerdo de eso, privadamente le dices que estás en desacuerdo y públicamente colaboras a que el presidente de tu gobierno no se le erosione el liderazgo. Porque eso es parte. Cuando un presidente da una instrucción y no se cumple, ¿quién queda mal finalmente? Es el presidente. por supuesto. Y es muy importante para un país que es presidencialista, independiente que el presidente sea de derecha, de centro, de izquierda, que el presidente mantenga un cierto nivel de liderazgo, al menos con su equipo. Yo esto que usted lo encuentro súper grave, la verdad. Ya, pero ahí también, ¿cuánto coopera en esa sensación que el mismo presidente sea el que, no voy a decir ni siquiera que se dé volteretas y eso, sino que cambia, no sé si permanentemente, pero muchas veces de postura? Y él además
lo reconoce. Dice, estudié la situación y después de estudiarlo, la verdad es que encontré que era razonable esto y lo otro no era razonable o no había que hacerlo. El caso de las pensiones de gracia, por ejemplo, que parece ser evidente, ¿cierto? Que se defendieron en su minuto. La ministra Toá dijo que no había cómo revocarla. Se defendieron y ahora el presidente sale anunciando, ahora sí se pueden revocar. Parece, o sea, sí, obviamente se puede revocar, con un argumento. Ayer el ministro de Justicia aquí se dio como 45 vueltas para explicar legalmente por qué sí se podía, porque habrían cambiado las condiciones, no se dieron o no se cumplían las condiciones en su momento. Connie, él tiene un talento. Él es el rey de la vuelta de la calecita. Tiene un talento, hay que reconocerle. Sí, tiene un talento, de todas maneras, ahí tiene varios talentos, pero ese es el mejor de todos, digamos, para efectos de su rol. Pero claro, ayer quedamos todos como cuando ya la ministra dijo que se podía, en el fondo se iban a revocar o analizar las pensiones de gracia de las personas que cometieron delitos después del estallido. Pero aquí en la mañana el ministro dijo, vamos a revisar las de los últimos 5 años. Por lo tanto, incluso podían ser personas que reciben pensiones de gracia que no tienen nada que ver con el estallido. Entonces uno se queda pensando, y entonces, ¿a quién seguimos? Yo voy a volver a la experiencia, como decía la Claudia, gubernamental, al balcón de la moneda. Al partir. Ocurren demasiadas conversaciones en los gobiernos de manera simultánea. Esa es una cosa. Y luego, los gobiernos siempre deberían tener un lugar, una persona, un equipo, que centraliza las cosas. Yo estoy haciendo un análisis desde lo comunicacional, no desde lo político. Es decir, todo lo que salga del gobierno hacia afuera tiene que tener un cuartito azul donde uno dice, ok, estamos todos de acuerdo en esto, ¿no es cierto? ¿Que lo lidera quién? ¿La vocera? Lo puede liderar el equipo de la vocera, lo puede liderar el equipo de la SECOM, lo puede liderar el equipo de presidencia. Pero en esa ala de la moneda, digamos. En el ala de la línea comunicacional. No es que lo pueda armar la ministra del Interior. Y entonces, volvemos a lo mismo. Cualquier liderazgo que está dentro de un gobierno, uno pregunta, ¿cuál es la línea para pensiones de gracia? No confronto mi línea públicamente, la confronto internamente. Salvo que... Cruzo donde Monsalve, le digo, oye, Monsalve, no. Sabes que la Paula Walker, hay aquí algo que yo creo que es bien relevante también. No estamos acostumbrados a un liderazgo como el de el presidente Gabriel Boric, que es evidentemente un liderazgo nuevo, que ha ido girando hacia un liderazgo más tradicional o tomando, digamos, las herramientas de la política más tradicional. Pero él ha hecho de la duda un actuar político, de la duda, de tomar una decisión, y también, digo como la Connie, no hablo de la voltereta, hablo de que él parece que genuinamente llega a la convicción de que dijo A, pero en realidad pensándolo, escuchando a la ciudadanía, terminó en B. Quizás no le puede pedir a sus ministros, después de que dijo que dialogar hasta que duela, y después decirle, saben que en realidad mejor bajen el moño. No le puede pedir a su vocera de gobierno, Carolina Toá, que tiene mucha experiencia y mucho carácter en la política, que también haga estos giros, pero no mismos giros. Pero no su vocera. No, la ministra del Interior. Perdón, me equivoqué con eso. No, sí. La ministra tiene razón. La ministra del Interior, jefa política de su gabinete. Exacto. ¿Ya? O sea, porque a la vocera sí se lo puede pedir. A la vocera, claro. pero además la vocera porque es su amiga y referente de su propio mundo político. Pero a una ministra del Interior no le puede pedir de casa de que avance. Sí, pero los gobiernos también tienen criterios, ¿no? Y la pensión de gracia no puede ser una cosa que opera sin criterios. Y lo que hace el gobierno en algún minuto es pedir un estudio al abogado Zúñiga, si no me equivoco, sí, Francisco Zúñiga, para decir, ¿puedo o no puedo revocar una pensión de gracia? Después de presentar un proyecto de ley. Exactamente. Y entonces, en ese minuto, alguien se da cuenta que el presidente puede. Después de que la ministra había dicho que no. Está bien. Entonces, tú te alineas detrás de algo, pero te alineas y no te mueves. Porque las indecisiones generan desorden. Y en esta indecisión es evidente que a la gente le produce una rabia muy grande tener pensiones de gracia entregadas a personas con, no solo con antecedentes, sino que hayan cometido efectivamente delitos graves. Y delitos no graves, porque nadie te perdona a ti como ciudadano, nada. Si ese es el problema. Tú te equivocás en algo chiquitito, no sé, pues, anda a no pagarle al Servicio de Impuestos Internos, todas aquí en la mesa lo sabemos, algún impuesto por desempeño profesional, el que fuere, y te demoras un año en pagarlo. Y la multa es gigantesca. Anda a no pagar. Entonces, hay una manga ancha en un punto, de repente, para algunos,
pero en general los ciudadanos y las ciudadanas tenemos que tener un comportamiento bien ejemplar. Porque si te estacionas mal, te partean, porque si te equivocas en tus impuestos, pagas mucha plata, porque si tienes un error en la tarjeta o usas mal tu tarjeta de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, uno le debería pedir a quien determina Consistencia. Criterios. Ya, criterios comunes. Transparentes. ¿Sabe qué? Pensión de gracia para personas que tengan antecedentes. Nunca, Esta es la línea. Nunca, Claro. punto. Sí, Y se tenemos- acaba la Lo que pasa es que eso se debería haber dicho antes, pero Sí, tenemos a Max Colodro, que está atrapadísimo en un taco, pero se suma igual aquí a Pauta de Análisis. Max Colodro. Hola Claudia, muy buenos días a todos. Bueno, ¿cómo y a estamos? todas. ¿Qué tal? Todo ¿Estás- bien, todo bien. tú en un Atrapado taco? en la ciudad. Atrapado en la ciudad. Hola, Max. Atrapado en los rigores de la ciudad. Ya, pero pasó algo específico, no a ti, digamos, sino No que ahí sé, donde tú estás hay un accidente, parece- hay algo como para sí, informarle también a parece nuestros que- auditores. Sí, o- parece que algo pasó aquí en Los Leones, Ah. a la altura de Carlos Antunes, que hay un taco que no se mueve hace mucho rato. O había un taco en la cocina de tu casa también. Esa otra No, posibilidad. no. Oye, Max, pero me imagino que venías escuchando la conversación aquí en Pauta de Análisis, venías escuchando lo que conversábamos con Paula Walker. ¿Cuál es tu apreciación acerca de estos ires y venires o de estos cambios, de este desorden de alguna manera que muestra el gobierno en sus últimas decisiones? Estábamos hablando con el ejemplo concreto de las pensiones de gracia. Bueno, yo creo que a estas alturas es una constante en el gobierno el haber tenido que irse adaptando a una realidad que no anticipó, y por lo tanto el haber tenido que ir haciendo ajustes, en algunos casos bien dramáticos, bien profundos en sus convicciones y en lo que era de alguna manera el diseño original del gobierno en términos de programa, de proyectos. Y lo otro son cosas como esta, en que efectivamente son problemas que irrumpen, el tema de las pensiones, el tema de lo que implicaron en su momento la decisión de los indultos presidenciales. Yo creo que el gobierno ha tenido que ir haciendo un esfuerzo de entender y de conectarse con los efectos y las implicancias que tienen ciertas decisiones. Yo creo que el principal problema del gobierno es que muchas veces le cuesta anticipar cuáles van a ser las consecuencias de las decisiones que toma, en muchos aspectos. Y bueno, efectivamente un gobierno no solo tiene que tomar decisiones, sino que tiene que hacerse cargo de las consecuencias de esas decisiones. Y yo creo que en este caso el gobierno ha tenido que ir redefiniendo, modificando, teniendo que evaluar a posteriori los impactos de sus decisiones, y al menos yo creo que la gran, si uno hace un esfuerzo de mirar el lado lleno, el lado positivo del vaso, es que al menos el presidente muestra la convicción y la ductilidad para poder modificar cosas. Eso es que bueno, sí, Max. efectivamente- Yo creo que ahí hay una pregunta abierta, ¿no? ¿Cuánto la ciudadanía valora este punto de duda que el presidente establece? O esta cosa como, mira, la verdad yo pensaba esto, pero lo reflexioné, testé la opinión pública, escuché argumentos y en la verdad tienen razón y lo acojo y pienso esto otro. Para muchos es interesante y está bien, y para otros es como, bueno, no, cuando uno hace una bajada de línea, piensa tú, el presidente Lagos si hubiese hecho algo así. Eran otros tiempos. Eran también. otros tiempos también, pero bueno, no sé, eso se valora, no se valora, y lo quiero después ligar a peso pluma. Creo que ahí hay una discusión también, porque también hemos tenido en otras esferas avances y retrocesos. Yo creo que se valora en algún sentido. Yo creo que en general uno siempre valora que la gente tenga la capacidad, y sobre todo las autoridades, de reevaluar, de ser flexible, de mirar cuáles son, como decía, los efectos de las decisiones que toman y ver si esos efectos son los adecuados, los necesarios, los positivos, y en función de eso reevaluar. Pero aquí hay una cuestión de fondo que lo hemos constatado también, mirando las encuestas del último tiempo. El presidente de la República, el gobierno, pero sobre todo el presidente de la República, ha tenido una pérdida importante en términos de consistencia, de credibilidad, y eso, o sea, sin duda esto también ha tenido un lado negativo y le ha pasado una cuenta grande al gobierno, y particularmente a la figura y al liderazgo del presidente Boric. Yo creo que hay un costo asociado, a pesar de que uno puede valorar siempre la posibilidad de cambiar de opinión y de ajustarse y de entender, de ser pragmáticos, sobre todo en
en contextos como los que estamos viviendo, donde hay problemas muy acuciantes, muy complejos, el que el presidente pueda Bien. modificar y tomar decisiones distintas es algo que se valora, pero hay una pérdida de credibilidad y de consistencia inevitablemente. Bien, Paula Walker. Hay una cierta fantasía que tenemos, bueno, por lo menos yo la tuve durante mucho tiempo, Y cambiaste de opinión. ya no la tengo, efectivamente, pero la tuve durante mucho tiempo, que aquellas personas que nos gobernaban tenían un cierto o talento o atribuciones particulares que hacían que esas personas fueran como súper especiales. Y el ser especial significaba que eras capaz de tomar buenas decisiones. Y para tomar buenas decisiones, no es que uno es un genio, es que para tomar buenas decisiones lo que tú tienes son equipos que son súper buenos equipos. Y los buenos equipos significan, primero, diversos. Yo no puedo tomar decisiones solo con mis amigos o con mis amigas. Tengo que tomar decisiones con gente que piensa bien distinto a como pienso yo. Yo estoy hablando en general, ¿no? Por lo tanto, tus equipos son diversos en género, son diversos en orígenes sociales, en disciplina, en mirada política. Si yo tengo un buen equipo que representa un poco como todas las posibilidades, tengo menos probabilidades de equivocarme. Pero si mi equipo es un equipo que me está diciendo todo el rato, tienes toda la razón, tú eres el más bonito, tú eres el más perfectito, todo lo que tú dices es así, bueno, me voy a equivocar muchísimo. ¿Tú crees ¿no? que eso es lo que está pasando con el presidente o que lo que pasa con el presidente Boric? Pucha, yo soy de las que creo que los presidentes son súper responsables de sus equipos y que cuando tienes equipos que no son eficientes, profundos, reflexivos, tenía un problema, ¿no? Y eso significa, yo que el presidente reforzaría mi equipo, sin ningún lugar a dudas. Y los equipos comunicacionales. Reforzaría mis equipos políticos, y no estoy hablando de ministros y ministras. Porque ahí sí se ha necesariamente. rodeado, o sea, ha hecho un cambio súper fundamental, bueno o malo, digamos, alguien puede estar de acuerdo o ¿En no, qué pero sentido? en la evolución desde el primer gabinete hasta cómo ha ido sumando a miembros del socialismo democrático que no tenían nada que ver con el origen de este gobierno. O sea, Carolina Toá no estaba ni en las cómicas en un principio, y hoy día es la ministra más importante, y el ministro Cordero, y así vamos sumando, y Marcel, que está desde el comienzo, pero también es desde ese lado. O sea, Pero son ministros y Sí, ministras. Si todas las de equipo de... No, los backup, ¿no? Yo los reforzaría el anillos. equipo de comunicaciones de todas maneras del gobierno. Creo que el gobierno ha mostrado permanentemente un equipo de comunicaciones. A mí me carga criticar a los equipos de comunicaciones y no lo hago nunca porque yo estuve ahí y es muy complejo, pero hay que reforzarlo. Sí, Max, o sea, eso de todas ¿Tú maneras. también crees que que el presidente debiera como reforzar, abrir el anillo de asesores y reforzar probablemente su equipo? O sea, yo creo que sin ninguna duda, en algunas de las cosas que hemos visto en estos últimos días, se denota, queda en evidencia un problema claro en la conformación de equipo. Cuando la ministra Maisa Rojas, de Medio Ambiente, Sí. te dice que no sabía que Pablo Salaquet era un lobista cuando fue a su casa, cuando aceptó la invitación. Bueno, no es solo un problema de Maisa Rojas, es un problema de que nadie en su equipo sabía, nadie fue capaz de chequear quién era la persona que estaba invitando a la ministra y alertar a la ministra o entregarle al menos los antecedentes a la ministra para que la ministra tuviera claro quién era el anfitrión y quiénes iban a ser el resto de los invitados y no se encontrara con la sorpresa y más encima con la necesidad de reconocer que no tenía idea quién era el anfitrión que la estaba invitando a su casa. O sea, claramente aquí hay un problema con los equipos, sin ninguna duda. Oye, Max, Entonces, perdón, ¿Mm? no soy la Adelante. Paula. Solamente para decirte, tú y yo que somos un poco más grandes y las chiquillas menores probablemente No, que también. nosotras, pero nosotras que somos ya todos más grandes. somos todos más grandes. Gracias por ponernos en ese lugar. Lo que quiero decir es que todos somos más grandes y sabemos que esta discusión de lo que ha pasado en la casa de Pablo Salaquet es una discusión que en los otros gobiernos habría durado 20 minutos. Sí, te lleva más de una semana. Y llevamos aquí Sí. Y dos ¿cuánto? también. Casi 2 semanas. Dos. 18 O 2. días en algo Todo el donde, 2024, por de pronto. este es el mejor ejemplo de que en algún punto entre los medios de comunicación, la oposición, la derecha que es la campeona del lobby, los han paseado durante 18 meses y han sido incapaces de detener esta sangría. Eso es el mejor ejemplo como Del poco manejo y control de la agenda de comunicaciones. completamente. Yo estoy completamente de acuerdo y agregaría un elemento más. Yo creo que esto ha ocurrido, esto que la Paula describe ha ocurrido efectivamente porque aquí esta generación y este gobierno terminó
chocando con sus propios estándares. Ese es el problema. O sea, es efectivamente en un gobierno de la concertación de los que conocimos a principios de la transición, o con un gobierno como los de Sebastián Piñera, esto no habría tenido ninguna relevancia porque era parte del paisaje. El problema es que esta generación llegó con unos estándares muy exigentes, muy distintos, muy críticos de lo que se había hecho anteriormente. Entonces, descubrir, encontrarnos, informarnos de que la ministra del Trabajo, ministra del Partido Comunista, se ha reunido 3 veces con los dueños de las AFP en la casa de un lobista de derecha, claro, nos suena hoy día a un escándalo, algo que probablemente en otro contexto habría pasado completamente irrelevante. Ahora, solo para cerrar, no importa que la ministra se encuentre con la gente de las AFP, en la medida que lo cuente y ojalá se encuentren en el Que ministerio. lo informe y que cumpla la ley. Si hay que dialogar. Voló el análisis, No, yo estoy de acuerdo. voló el análisis, voló el tiempo. Max Colodro no ha ¿Avanza? podido ¿Avanza avanzar o no? todavía en ese El taco, taco. pero le mandamos un abrazo Sí. gigante y nos reencontramos también ahí el jueves próximo. Paula Walker, muchísimas gracias. Max, un abrazo también. Gracias. Un abrazo Chao, a Max. todos.